Bueno, y con este tema musical de amores ideales de los melódicos iniciamos esta semana en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Y en la producción nos acompaña Vanessa Chacón. Así iniciamos esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Así es, buenas tardes audiencia. Empezamos con Venezuela se puso al día con el mecanismo COVAX. Celebramos de verdad desde acá, desde este espacio, esta gran noticia porque se traduce en recibir la vacunación que desarrolla y que fabrica la empresa farmacéutica Johnson & Johnson. Entonces, de verdad se celebra estas buenas noticias. El viceministro de Recursos de Tecnología y Regulación, Gerardo Briceño, indicó que existe una alta probabilidad, ya una vez que Venezuela se puso al día con el mecanismo COVAX, pues de obtener ese 30% que cubre el mecanismo de la vacunación para llegar al 70% de forma gratuita. Esto de verdad en el marco del COVID-19 es una gran noticia para los venezolanos. Y el gobierno interino rechaza el retiro de Argentina de demanda contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Borges aseguró que este hecho contradice la histórica tradición argentina en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. El comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, expresó esta gran preocupación y este retiro de Argentina de la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Presuntos crímenes de lesa humanidad. Es que en Venezuela no se están presentando crímenes de lesa humanidad, violación sistemática de los derechos humanos. ¿A qué le llamamos presuntos crímenes? Si lo que se está viendo, lo que se puede percibir, lo que el mundo entero analiza es que existe directamente una violación sistemática de los derechos humanos. Violación en todos los aspectos, porque la crisis social, política, económica que se viene presentando en Venezuela es total. Estos son crímenes de lesa humanidad, porque tenemos una salud totalmente acabada. No existe, en este momento están dando apenas ese inicio de la vacuna COVAX después de año y medio donde la pandemia del COVID-19 ha aumentado más del 100%. Correcto, eso es correcto, de verdad. Bueno, lamentable la situación que hemos venido denunciando de la situación en todos los aspectos en Venezuela. Ahora bien, de verdad fue un fin de semana movido con respecto al COVID-19. El Ministerio de Salud, al fin, publica en su página web la posibilidad de un registro para que las personas soliciten la vacuna COVID-19. Celebramos también las buenas noticias, de verdad que se pusieron a trabajar, están justificando el sueldo, de verdad muy felices. Esperemos que de verdad este registro muestre dónde están los centros de vacunación. Ya vamos a empezar a conocer en dónde están los centros de vacunación que con tanto ocultismo no ha mostrado el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted entra a la página del Ministerio de Salud, se registra, piden una serie de datos, dirección, edad, todo lo demás, y allí debería arrojar como resultado que usted va a ser contactado para recibir su dosis. Este contacto va a ser vía telefónica, por mensaje de texto. También se celebra, Nancy y audiencia, que para este registro no va a ser necesario el carnet de la patria. Con la cédula de identidad, que es la que debió haber estado desde un principio, nombre, apellido, dirección, usted va a poder hacer su formulario, esperar cuando le toque por el rango de edades y el rango de grupos sensibles
y va a ser contactado a través de un mensaje de texto para recibir su dosis. Hay que ver qué tan cierto, qué tan verídico es que se vaya a realizar este llamado a toda esa población. También esta semana, este fin de semana también se movió el tema que no permitían ciertos ingresos y las reaperturas del puente internacional de las fronteras, pues debido a que Norte de Santander tiene muchísimas cifras de COVID-19 y se las van a llevar a Venezuela. Eso es lo que han dicho por ahí. Pero en otro orden de ideas, el CID denunció el traslado de al menos 100 presos políticos a cárceles comunes. Las cifras que maneja el Foro Penal indica que habían procedido 48 traslados irregulares desde el 5 hasta el 21 de mayo, en los cuales 17 corresponden a presos políticos. En los últimos días, pues se confirmó la movilización de estos otros 24 privados de libertad, según la ONG Foro Penal Venezolano, y esta acción pues es totalmente contraria al Código Orgánico Penitenciario, además de que se hacen a espaldas de los familiares y de defensa de privados de la libertad, y que estos pues son los que están dando un auge diferente. Pero siempre Venezuela siempre, tenemos un primer video del estado Zulia, donde los policías venezolanos también se sienten humillados por el abandono del régimen chavista y además del gobernador Omar Prieto. Quienes están en las redes sociales, vamos a verlos y a través del Real Audio. Y no quieren tener amedrentado. Psicología barata, no joda. Es la verga. Uno mantiene la moto, un caucho $30, 4 aceites $12. Cualquier bueno comprador, uno ve dónde coño sale más marido. La soperencia, no joda. Pero estamos cagados, no puede ser, tanta humillación. Si fuera subsidiada, está bien. Allá en el Pinar no podemos echar. Y ahí está la cola de carros particulares. ¿Quién le pide asignación a esos carros? ¿De quién son esos carros? Esos carros que están al final de madrugada, ¿de quién son? De los policías, no de los policías. No joda. Cagados, humillados, no, sí, vamos, no nos vamos, estamos cagados esta vez. No nos vamos, que venga la general, que venga el gobernador. Ahora, amenazando con 50 dólares a uno, y Sanchito cagado, los 32 años aquí, gracias a Dios no me metí con él. Y ya mantengo la voz, trabaja con usted también. Antes que me voy a traer. Bueno, porque hoy no joda. Una humillación, una verga con los policías, salte. Y trata uno de paso mal, dejando a uno. No te va a provocar la coñazo, mentira. Como madre soy vos. Como profesional y como hombre no respeta. No respeta uno ni como profesional ni como hombre. Un falta de respeto. Y que salte. Joda. Véngame con el presidente, si tiene los jóvenes en el cuerpo. Venga y me agarra usted. Venga y me apunta y me español y me arresta. Que yo la dé las excusas. Tiene los jóvenes en el puesto, venga usted y me pone preso. Joda. ¿Cuánto es verga aquí con nosotros los venezolanos? $3 un policía, chico. Y no les preocupa esa verga. Y carga una pistola que vale $1.500. Una moto que vale $12.000. Y no les preocupa esa verga. ¿Qué hace el policía para vivir? ¿Cómo vive el policía? ¿Cómo sobrevive el policía? Con $3 quincenales. No les preocupa eso. No se preguntan, ¿qué está haciendo el policía para sobrevivir? O yo le voy a decir a la ciudad mía, no, yo soy un supervisor jefe. Ay, vamos, tengo hambre. Joda, chico. Una humillación, una verga. ¿Qué? Para atacar sentinela. O joda. Y ese de haber es un ataque a nada. Una humillación. Cuando un gobierno ni siquiera tiene los pantalones para responder por su fuerza pública, cuando un gobierno que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, que está realizando violación sistemática de los derechos humanos, cuando es totalmente irresponsable, cuando no se toma las atribuciones para darle las garantías necesarias, pasa esto que está pasando. La fuerza militar se está rebelando, está aguantando hambre, los están humillando, los están maltratando. Todos al igual somos seres humanos y son personas que salen a trabajar, que dejan a sus hijos, que dejan a su esposa, dejan a sus familiares, dejan a su madre, a su padre allá, orando para que no les pase nada, para que no los vayan a matar. Existen buenos, existen
personas que están dañadas por los niveles de corrupción, que se han dejado contagiar por los niveles de corrupción. Pero esto es la evidencia de lo que está ocurriendo en Venezuela, de un gobierno que no les da absolutas garantías, porque sus sueldos son totalmente miserables, ni siquiera irrisorios, son miserables porque no les alcanzan. Pero aquellos que tienen altos rangos, que están detrás del gobierno, que están manejando todo, ellos sí tienen con qué poder llenar y tener sus arcas llenas. Esta gente que son los de menor rango, son los que están llevando, como muy coloquialmente lo decimos en Colombia, del tableado. O del chispero en Venezuela. O del chispero en Venezuela. Así, sí. Así de sencillo está la gente aguantando. Se han presentado muchísimas cosas en este momento. Y el monseñor Mario Moronta dice que la vacunación no es un problema político ni de carácter partidista. No hay camas en los hospitales, las estructuras están totalmente colapsadas, no hay medicinas y tampoco un plan claro de vacunación por parte del gobierno para paliar los contagios que siguen aumentando. Esto es lo que ha venido señalando el primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Pues no es un problema político ni de carácter partidista, aunque lamentablemente en eso se han convertido los grupos que están en el debate político. Esto es lo que ha afirmado Moronta en una entrevista con Vatican News. Esto es lo que cada día se viene recalcando, se viene mostrando. Así es, Nancy. Y en la locución que hizo Nicolás Maduro este fin de semana, volvemos, de verdad estuvo noticias aquí, noticias allá, algunas buenas, algunas regulares y otras peores, como las que traigo, sí, como las que traigo ahorita. En medio del programa de Nicolás Maduro hizo su intervención el ministro para la Salud para anunciar 500,000 nuevas dosis de vacuna Sputnik 5 que llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar. Allí estuvieron presentes el embajador ruso, estuvo Delcy, estuvo la ministra de Ciencia y Tecnología. En esa locución, el ministro Carlos Alvarado presentó entonces un breve resumen de cómo va las vacunas, cómo va el proceso de vacunación contra el COVID-19. Cito: en la jornada atendimos a adultos mayores de 60 años con 2 o más enfermedades crónicas y al personal de salud que faltaba. Inclusive hemos citado a los centros privados. Podemos decir que hemos completado con bastante éxito. Es decir, él está asegurando que el 100% del personal sanitario en Venezuela ya está vacunado y que los adultos mayores de 60 años también. Ya finalizamos la primera fase. Indicó también que en esta nueva fase, o sea, escuchen esto, audiencia, estamos en una nota donde hasta el 29 de mayo del 2021 del presente año se abrió un registro digital para solicitar citas. Sí. Y el ministro dice, ya terminamos con los adultos mayores. Ya va, ¿de verdad? O sea, saquen sus propias cuentas. Indicó también que en esta fase están los involucrados de todos los niveles de gobierno. Ahí yo me preguntaría, ¿de verdad quedó alguien sin vacunar del gobierno? No lo creo. E incorporan los sectores que quieren sumarse para vacunar la mayor cantidad de personas. Cito nuevamente, pero debemos tener paciencia y seguir con las prioridades que hemos establecido. Luego iremos con los docentes para garantizar que en octubre puedan estar inmunizados con vacuna, para que no sea un riesgo las clases presenciales. No. ¿Sabe qué me parece y por qué me río de esta forma? Porque me parece absurdo que el ministro Carlos Alvarado salga con el cuento de que están inmunizados, que el personal que está en primera línea está inmunizado, cuando al día de hoy, tengo que decirlo muy enfáticamente, debemos darle una mano a una amiga. Ayudemos a la licenciada Jania Salazar, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Zulia, que la tuvimos la semana anterior, en entrevista en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y está contagiada de COVID-19. Entonces no me venga con el cuento que el personal en primera línea está vacunado cuando la presidenta del Colegio de Enfermerías está contagiada por COVID-19.
¿Y qué se requiere en este momento? ¿Cuál es la mano que se está pidiendo? ¿Cuál es esa mano amiga que se está pidiendo? Se requiere tratamiento para su afección y en estos momentos se necesita la colaboración para cubrir sus gastos médicos y además de exámenes. Quiere decir que la licenciada Jania Salazar no tiene con qué cubrir sus necesidades básicas de salud para salvar su vida. Está en riesgo. Esa persona que ha colocado el pecho y enfrente por toda esa organización, por el gremio de los enfermeros, en este momento está requiriendo de toda su ayuda. Con un grano de arena podemos apoyar en una cuenta o en el correo electrónico maribelsotop@hotmail.com, maribelsotop@hotmail.com. Ahí ustedes pueden realizar el comunicado quienes van a apoyar a la licenciada Jania. También cuando quieran contactarse pueden hacerlo al más 58 414 61 41 852. Repito, más 58 414 61 41 852. Quiere decir que lo que está diciendo el ministro de Salud es totalmente irrisorio a lo que está pasando, a la situación que está sucediendo en este momento. Eso es totalmente falso. No se está vacunando, no se ha vacunado a todo el personal. Y ante esas situaciones salen muy cariblandos, diciendo que no, ya, aquí no ha pasado nada, aquí no pasa absolutamente nada. Pero en otro orden de ideas también tenemos las declaraciones del dirigente nacional de la causa R, Alfredo Ramos, quien exige esta vacunación del Plan Nacional para un pueblo venezolano que está sufriendo de COVID-19. Escuchémoslo. Hemos constatado que la gente reclama y exige un plan de vacunación ya. Maduro y su banda de delincuentes se vacunaron, mientras el resto del pueblo venezolano, la inmensa mayoría, no tiene vacuna. Y el pueblo rechaza de que la vacunación sea por el carnet de la patria, con discriminación, con exclusión. Lo que el pueblo reclama es que la vacunación sea para todos los venezolanos, cuyo único requisito sea la cédula de identidad. Y seguimos en la calle, también luchando por recuperar la libertad y la democracia. Y estamos exigiendo un acuerdo de salvación nacional que incluya las elecciones presidenciales, porque la gente sabe que el responsable de toda la situación de penurias, calamidades y sufrimiento que padece el pueblo venezolano, el responsable es Nicolás Maduro y toda su banda de criminales. Por eso la gente exige, en su mayoría, elecciones presidenciales. Ir a unas elecciones regionales sin unas elecciones presidenciales es ir a un matadero, a una emboscada. Esa es la fuerza común que tiene Maduro preparada para todos aquellos que se presten para ir a ese proceso electoral fraudulento, esa farsa que lo que busca es legitimar, lavarle la cara y limpiarle las manos manchadas de sangre de Nicolás Maduro. Por eso tenemos que seguir en la calle también exigiendo que la Corte Penal Internacional enjuicie a Nicolás Maduro por genocida del pueblo venezolano. Así se está presentando la situación. Entonces no podemos seguir diciendo, no puede salir el ministro de Salud, Alvarado, a decir, el plan de vacunación está totalmente estipulado. Ya hemos vacunado a los adultos mayores, ya hemos vacunado a la primera línea, ya hemos vacunado a quienes tienen enfermedades bases, pero en Venezuela se está viendo otro panorama, el panorama de unas cifras que están maquilladas, el panorama de unas cifras que no son. ¿Por qué creen que Alfredo Ramos, este dirigente político de Causa R, está realizando estas manifestaciones? Y así lo está realizando más de un dirigente, y no solo los dirigentes, el pueblo venezolano está exigiendo una vacunación que sea certera, que sea veraz. No solo con pañitos de agua tibia se va a curar el COVID-19. Así es, Nancy. Bueno, audiencia, y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a nuestra pausa comercial y musical. Así entramos. Así lo agarramos. Tengo de Diveana, un merenguito sabroso para esta hora. Es que usted del estaba mediodía. tan concentrada con ese tema Tengo, bailando ahí, que quedó así como en shock, Como que, ¿no?
Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y no se les olvide darse la pasadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Pero en este momento tenemos una entrevista en un trabajo periodístico que realizó nuestro corresponsal Oliver Luyano en compañía de quien les habla. Logramos contactar al profesor Jorge Santacana. Vamos a escuchar esta entrevista. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Tengo el placer de tener al profesor Jorge Santacana, conferencista, una persona, bueno, que nos ha dejado tantas enseñanzas, y hoy vamos a compartir esta entrevista con nuestra directora, compañera, nuestra jefa, Nancy Pacheco. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos los dos, profesor. Nancy. Buenas tardes, Oliver, y buenas tardes, profesor. Gracias por participar en esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Bueno, a los dos agradecidos, es un privilegio el estar aquí tan bien acompañado y con un programa tan importante, tan trascendental para el mundo, que sepa lo que está sucediendo en nuestro país y para esa cantidad de venezolanos que están en dos dimensiones. Uno viviendo la realidad en el propio terreno y otro viviendo una realidad fuera de Venezuela. Y no se dejen engañar, porque en ambas situaciones se necesitan unas características internas muy particulares para no caer en el sufrimiento. Les puedo decir con autoridad, yo que estoy afuera, que he visto a más de un venezolano en la angustia, en la desolación, en el llanto, en la desesperación, porque no sabe manejar su presente y se queda conectado de una manera no positiva con Venezuela. Por lo tanto, fíjense que a veces sufre tanto el que está en el país como los que están afuera. Por eso lo que vamos a hablar es trascendental, y gracias por permitirme ese espacio. Profe, Nancy. En medio de esta situación, el profesor, que se está viviendo de pandemia, de crisis social, política y económica en Venezuela, y que vemos el flujo migratorio con una cifra de 6,5 millones de migrantes venezolanos, que la cifra va a aumentar a más o menos 7 millones de personas en esta época. ¿Cómo está la situación emocional del migrante venezolano? Bueno, te puedo comentar, como les mencioné al principio, que prácticamente hay dos estudios. Aquellos venezolanos que les fue bien, oye bien, que les fue bien en Venezuela, en su época, que les fue bien, inclusive que les fue bien en las condiciones recientes, cuando llegan acá, a cualquier país, por regla general les va bien. Mira qué interesante, son personas que triunfan. Y yo siempre lo decía en mi conferencia, si a usted aquí en Venezuela no le va bien, si usted aquí lo que tiene es enemigo, y aquí usted lo que hace es criticar las cosas que están mal, es muy probable que cuando usted se vaya a otro sitio, se va a volver a repetir el proceso, porque el del conflicto es la persona, no es solamente el entorno. Así que esas personas que eran conflictivas en Venezuela, y que había muchos, y estas personas que eran inconformes en Venezuela, pues llegan a este país o a cualquier país y se les complica muchísimo, porque ya no son caciques, porque para empezar el orgullo no están dispuestos a hacer las cosas que son necesarias bajo estas nuevas condiciones. Mire, no es nada fácil, por ejemplo, para una mujer que ha sido una gerente, que ha sido una ejecutiva,
que ha sido una profesional, puede ser hasta un médico, puede ser hasta un ingeniero, se termine lavando y limpiando, cocinando en un hogar, porque eso es lo que hace. Ahora, ¿cómo se vive esto? Va a depender de tus características internas. Tú tienes esa flexibilidad en la vida, tú tienes esa capacidad de adaptación y aceptación. Ojo bien, una cosa es adaptarlo y otra cosa es aceptarlo de una manera complaciente. Fíjense, estos términos son muy importantes, porque yo lo puedo aceptar, pero desde muy mal humor, y me estoy enfermando, y estoy contando los días para volver allá, con una esperanza de que aquello mejore. Y la verdad es que ustedes y yo sabemos muy bien que para que mejore nuestro querido país van a pasar muchos años. Pues bien, esta persona no vive aquí en presente en una forma complaciente. ¿Qué quiere decir en una forma complaciente? Pues en una forma complaciente quiere decir que yo me adapto y de verdad soy capaz de vivir el presente desde el agradecimiento. Yo doy gracias a la vida porque soy uno privilegiado de que he podido salir y cumplir otra misión de vida. A mí a veces me interpelaban y dicen, bueno, sí, pero ¿por qué tú te vas a ir? Si tanto quieres a Venezuela, le digo, bueno, como les comentaba hace poco a Oliver, yo tengo 2 hijos, yo tengo una responsabilidad fundamental que es la educación de mis hijos. Yo tengo que llegar a los hijos a mi cara y que el día de mañana no me vayan a decir, oye papá, ¿por qué tú no hiciste algo mejor para mí? Porque tú lo podías hacer. Porque el que no puede, no puede. Pero si yo tenía las posibilidades, yo tenía que jugármela. Y yo que me ganaron. Y hoy veo a mis hijos en unas condiciones, en un colegio, en una educación, en una tranquilidad, en un desarrollo emocional. Así que para contestar tu pregunta, la vivencia de cualquier inmigrante va a depender de su capacidad humana, de su crecimiento como persona. Recordemos que nunca vamos a ser mejor profesional, que nunca vamos a ser mejor padre, si primero no somos mejor persona. Ser mejor persona no es que se logra con envejecer, porque nosotros linealmente así envejecemos. Y el envejecimiento es colectivo, nos salen las canas, salen las arrugas, las que se caen. El gallo ya no canta. Así tenga cerca la gallera. Así tenga cerca la gallera. Tú que hablas de gallo. Tú que hablas de gallo, Oliver. Tú sí. Los gallos en la mañana que cantan. No, ese cuello rojito, bien bonito, cantando, ¿no? Bueno, ahora con los años, Oliver, con los años, ¿sabes lo que es? Es un moco de pavo. Profe, hay otra situación importante y que a veces nos toca valorar. ¿Es valiente el que se queda en Venezuela luchando contra todas las adversidades? ¿O es valiente o calificamos valiente el que decide salir, tomar las maletas con sus sueños y comenzar en otro lugar? ¿Cómo definir la valentía allí? Mira, me encanta tu pregunta, porque tu pregunta es una trampa perfecta de la dualidad. Es una pregunta linda, bella y que todo, y que crea, tú sabes, esta dicotomía de que, oye, tú eres valiente porque hiciste algo y tú no eres valiente porque te hiciste. Dejemos esto. ¿Por qué? Porque el valiente es la persona que es capaz de superar sus miedos. El miedo que no es suficiente. Oye, el valiente siente miedo. Y aunque sí, y esta cumbia que estoy viviendo, y aunque sienta miedo, él toma sus decisiones. Hoy, las decisiones no somos quien para evaluar ni juzgar por qué las tomaste ni cómo las tomaste.
El que se queda en Venezuela es un tronco de valiente. Yo me bajo el sombrero, porque es capaz de seguir bajo una convicción profunda de que ese es su sitio y que eso es lo que tiene que hacer y cumplir su misión de vida. El que se va también es un valiente. Tenemos un ruido. Porque el que se fue también es valiente, porque se va bajo una decisión extremadamente dolorosa. Yo tengo parte de mi familia en Venezuela y no las volveré a ver, no sé hasta qué momento, y esto me causa dolor. Soy valiente porque a mis 73 años tengo que empezar una nueva vida desde cero, porque empieza a al final, y para eso se necesita valentía. Yo que superar muchos miedos, porque no tenían ni siquiera documentos legales mientras estuve aquí, haciendo todo. Entonces eso es valentía, pero qué valiente es esa gente que se queda y sigue con una convicción, con una esperanza, con una ilusión de que sí se puede. Yo me rindo el fin de esa persona. Así que son valientes. ¿Cómo se llama? Hablamos de valentía, pero de ese migrante que salió con la posibilidad de buscar una estabilidad, que tenía de alguna manera algún recurso y pudo salir para tener ese tipo de estabilidad en otro país. Pero en este momento ayer veíamos y leíamos una nota periodística donde Irma, una señora venezolana, un adulto mayor, cruzaba el río Bravo, una persona de 83 años que arriesgó su vida. ¿Cree que eso que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro, gobierno totalmente de facto, gobierno que está violando los derechos humanos, que está creando crímenes de lesa humanidad y que aún así sale el gobierno nacional a decir que no existen crímenes de lesa humanidad? Que ¿por qué la Corte Penal Internacional les está diciendo, bueno, aquí existen crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo calificamos esa acción de ese adulto mayor atravesando el río Bravo? No, sin duda este es un acto de valentía total, porque esa señora te da de tomar ese riesgo de hacerlo, es de mucha valentía. Pero vamos a analizarlo no desde la nariz, sino ¿qué tal si yo te invito a que demos un salto cuántico y nos alejamos y vemos las cosas desde otra dimensión? Perfecto. Nosotros tenemos que reconocer de que lo que estamos viviendo hoy en Venezuela es producto de una historia. Nosotros somos en parte responsables de lo que eso sucedió. Porque yo recuerdo cuando ganó Chávez, ¿qué ganó Chávez? Chávez ganó porque en un momento dado en el pueblo estábamos hostiando. Decíamos, yo no quiero bajar de eso, yo no quiero más cotilla, cualquier cosa ahí. Y se tomó una decisión. No es que sea buena ni que sea mala, se tomó una decisión. Esa decisión fue generando consecuencias y esa es la consecuencia de esa decisión. Pero si nosotros la vemos desde otra dimensión, nos damos cuenta que en las culturas han habido olas, suben y bajan. Y en ese proceso, fíjate, nunca en la historia de la humanidad, los otros países, oye bien lo que te voy a decir, se han enriquecido tanto como hoy con la afluencia de venezolanos. La economía de otros países se ha disparado porque los venezolanos, dependiendo de quién se fue, cómo se fue, va a repercutir donde llegue. Pero la calidad, esta ola de venezolanos que se fueron, no desde huir, sino desde comprender de que ya aquí las condiciones no son las más adecuadas para yo dar lo mejor de mí. Mira, la economía petrolera de Colombia se tiene que agradecerle muchísimo. Los venezolanos que se fueron para allá. Igual en otros sitios, donde llegan los venezolanos, se arrasan, porque tienen, mira, son ágiles,
piensan rapidísimo, toman decisiones, son unos aviones. Hay que hablarles claro. Salieron mejor que los paisas. Y es así, y además de eso, la sangre de la belleza venezolana se está repartiendo en el mundo. Porque nosotros decíamos, bueno, porque tienen los venezolanos que tienen esta belleza. Nuestros genes se están repartiendo en el mundo. ¿Y acaso eso no es producto de una turbulencia? Que si hubiéramos estado en la zona de confort, eso no se hubiera dado. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar que hay una dimensión que no comprendemos. Yo llego aquí a España y ahora estoy dándole a los españoles lo que ya le di en un momento en Venezuela. Tengo una misión de vida grandiosa aquí. Y aquí estoy en cero, porque ellos están en cero también. Y si cada uno de los venezolanos piensa que no es que esté huyendo, sino es que se está desplazando para cumplir otras misiones grandiosas, pues es muy diferente. Porque el que te va desde el vacío, desde la desgracia, mira, hay un incendio en el bosque, tengo que irme, y punto. Tengo que irme, y es parte de la vida, es parte de lo que uno tocó vivir. A ti, Nancy, a Oliver, le ha tocado vivir esto igual que a mí. Eso no le tocó a mi mamá ni le tocó a mi abuela. Es parte de la aceptación complacente de un destino de vida. Ahora en medio de esa connotación que usted realiza, profesor, donde habla de esa dimensión que se empezó a crear cuando Hugo Chávez llegó al poder. Colombia en este momento, hagamos un comparativo, Colombia en este momento tiene un grave problema y estamos buscándole, como decimos coloquialmente acá, las cuatro patas al gato. ¿Sí? En ese comparativo, Colombia para dónde va con las protestas y en llegado el caso hipotético que llegue a subir Petro al gobierno, ¿cómo se ve en Latinoamérica Colombia? Bueno, eso sobre todo lo aprecian ustedes que tienen una dimensión y los que están dentro de la política, pero Colombia es una excepción. Estamos viendo que todas las regiones están en conmociones. No solamente en Colombia, sino que vemos lo que está pasando en otros países y que aquello que en un momento dado estaba en una posición, la repercusión de la acción del chavismo en sus distintas formas fue volteando, fue cambiando, sin duda alguna. ¿Y ahora qué pasa? Espérate. Nosotros tenemos que aceptar algo, que ya lo dice el taoísmo, y el taoísmo nos dice que todo permanentemente está en cambio, no está estático, no nos debemos de impresionar, ni de asombrar, ni de creer que esto es para siempre, y de que esto es, y fíjate, cuando estábamos en aquella Venezuela extraordinaria, hubo cambio con Chávez, hubo cambio, y ahora vendrá, es cuestión de tiempo, cambio, que el propio sistema se descompone. ¿Acaso Roma no cayó? ¿Acaso el Imperio Otomano no cayó? Todo, veamos Estados Unidos, veamos todos los países, veamos lo que está pasando en este momento allá en Israel, en Jordania. Entonces estamos todos en una dinámica, pero de profundos cambios. Y lo que está pasando es que definitivamente se está gestando una nueva dimensión humana. Se está gestando una nueva dimensión que ni siquiera sabemos las repercusiones. Mira, nuestros hijos ya no leen, ya no tocan un libro. Ellos creen que ellos la alcancen. Todo el tiempo andan con el celular y tableta. Ya inclusive no saben escribir. Tú le dices a un muchacho de 15 años, escríbeme un poema. No lo hacen. Conquístame una mujer de una forma hermosa. No sabe, Nancy. No sabe. Sino, escucha las canciones, por Dios. Ahora las canciones, dale para los perros, dale para los perros. Ajá.
Pero ya se cambió el poema en la ley. No para los gallos. Para los perros. ¿No? En cambio nosotros era sin ti es inútil vivir. No sé, un poema. Había contenido en las canciones y en los poemas. Profesor, seguimos Por favor. Seguimos los venezolanos. Esta canción es un poema. Eso es para tentarte y de verdad vivirlo. Bueno, todo esto está cambiando. Nancy, no sé qué tiempo nos queda, pero quisiera, profesor, que nos dijera, continuamos los venezolanos en busca de un Mesías para que salve el país, así como en aquella oportunidad Chávez, luego se pasaron por varios, por Capriles, y ahora Juan Guaidó. ¿Siguen los venezolanos o seguimos los venezolanos en esa búsqueda? Mira, lamentablemente todos nacemos con la posibilidad de ser líderes, pero resulta que se necesita mucho valor y dedicación para desarrollar en ese líder. Y cuando las personas no tienen desarrollado ese líder, no toman decisiones, no asumen riesgo. Antiguamente, en la época de Bolívar, oye, esos sí eran valientes, compadre. Se montaban en un caballo con una lanza y andaban descalzo y para adelante. Y daban la vida por la revolución. Hoy en día, 4 tiros y en la calle no quedan. No queda uno. No queda uno. Y salen los jóvenes, es al frente, por Dios. Yo lo viví frente a mi casa, era un campo de batalla. Y veían a jóvenes que estaban con unos pobres cascos de cartón enfrentándose. Y los padres estaban con la traje de cosita. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Tenemos que esperar una vez más que surja aquel individuo que con la varita mágica y con el esfuerzo. Y lamentablemente, haga lo que haga, siempre va a ser criticado, no va a ser acompañado como debería. Mira, ¿qué se necesita? Energía. Le doy la clave. Que cada uno de nosotros ponga energía en lo que haga. Se necesita movimiento, porque hay personas que tienen mucha energía, pero que no se mueven. Se necesita definitivamente dirección, ponernos de acuerdo todos hacia dónde queremos ir, porque la oposición, lamentablemente, cada uno tiene direcciones aparentemente diferentes. Y a la hora del todo, eso es verdad. Necesitamos constancia. O sea que esto no es de hoy para mañana. Esto ya ha tenido unas raíces profundas. Este régimen, que de verdad ha sido una desgracia, las raíces son profundas. Y yo siempre les digo a la gente, oye, imagínate que mañana sacamos a Chávez. ¿Y qué hacemos con los millones de chavistas que queden? Y con ese estado que impera, ¿no? Bueno, profesor, quiero ¿Tú crees que estos maduristas van a decir, ay, sí, nueva oposición, vamos a seguir adelante, yo voy a hacer... No, por Dios, yo voy a seguir echando sí. Bueno, profe, queremos agradecerle por participar en esta misión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, de verdad, siempre es un placer y nada, disciplina ante lo que tengamos que hacer. Y corazón, este corazón de todos los venezolanos, que siempre el camino de lo siempre posible está en la mano. Gracias por invitarme. De verdad, un placer. Bueno, gracias a usted, gracias a Nancy también por acompañarnos en esta entrevista al profesor Jorge Santacana. Bueno, mis amigos, a ustedes gracias por seguirnos en nuestras redes de Siempre Venezuela y también a través de, por acá por Arauca, a través de La Voz del Río Arauca 1110. Adelante, estudio. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con este tema musical de Consejos de Copas de Julio Miranda, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el control máster al señor Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano. Y vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos.
¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, hacemos un contacto con Antonio Mugueza Castro. Antonio es secretario general de Acción Democrática, de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez. Coméntame, Antonio, ¿cómo está esa situación legal de Acción Democrática? Bernabé por un lado, Henry Ramos por el otro, ¿cómo es eso? Bueno, gracias, Oliver, por invitarme a tu prestigioso programa de opinión, agradecido. Referente a tu pregunta, yo quiero manifestarte que Acción Democrática es un partido histórico, un partido rumbo en este 13 de septiembre de 2021 a los 80 años. Con esto te quiere decir que es una institución partidista que tiene principios rectores que nos ha acompañado durante toda su vida activa en la política venezolana. Es un partido policlasista, antiimperialista, revolucionario, democrático, socialdemócrata y insertado en la internacional socialista. Acción Democrática obviamente tiene en estos momentos un conflicto interno donde es lógico que ocurra porque también en las familias más unidas existe su conflicto hasta por el nombre para colocarle al niño recién nacido o el color de los zapatos a comprarle al 2x8. En estos momentos existe un conflicto interno porque existe un ala que creemos en la participación política y existe otra ala que creen en la abstención de la política. En función de eso, el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, en fecha 16 de junio, sentencia 071, le otorgó la conducción política al compañero Bernabé Gutiérrez a través de una acto para llamar elecciones internas dentro de nuestra organización política. Sentencia que fue ratificada con el pasado 21 de mayo, sentencia 0184, donde se ratifica al compañero Bernabé Gutiérrez como secretario general nacional del partido para llamar un proceso eleccionario en el próximo año 2022. Lo que te quiero decir con esto es que se van a convocar a toda la militancia de nuestra organización política para que sea a través de los votos universal, directo y secreto que surjan las autoridades en nuestra organización política. Es importante resaltar a todos los radioescuchas que esto es un conflicto que ya se ha generado dentro de Acción Democrática. Tal es el caso, en el año 2001 existe un conflicto entre Acción Democrática Los Chorros y Acción Democrática La Florida. Acción Democrática Los Chorros dirigida por William Dávila y Timoteo Zambrano y Acción Democrática La Florida que estaba dirigida por Henry Ramos Alú, Bernabé Gutiérrez, Ixoran Rojas y Rafael Rantrán Marín. Y fue justamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien le entregó la conducción política a Acción Democrática La Florida. Antonio, pero ¿por qué se genera esta situación? ¿Por qué se genera esta división? Habida cuenta que se veía una unidad monolítica en torno a Bernabé y a Henry Ramos. Bueno, justamente el conflicto se genera porque el compañero Bernabé Gutiérrez es de la tendencia de la participación política, del uso del voto para lograr las transformaciones que necesita nuestro país, lograr el cambio que ansiamos todos los venezolanos a través de elecciones, el sufragio y la utilización de un instrumento civil como es el voto. Y existe otra tendencia que la dirige el compañero Henry Ramos Alú, que el 6 de diciembre llamó a la no participación, jugó a la antipolítica y asesinar el voto. Justamente, a medida que ha pasado el tiempo, se ha decantado el panorama y el acontecer político en Venezuela y la racionalidad política ha imperado la negociación, tanto es así que Juan Guaidó en este preciso instante está negociando con Maduro para participar en las elecciones o en las mega elecciones del 21 de noviembre, porque se ha decantado el acontecer político. Te hago dos preguntas ahora, dos preguntas en una. ¿Reconocen ustedes la militancia de Henry Ramos, de ese sector como adecos? Y la otra pregunta, ¿reconocen ustedes a Guaidó como presidente interino?
nosotros no reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino porque es una figura inconstitucional que vulnera principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros reconocimos en su momento a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, pero no reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino, y lo reconocimos hasta el 4 de enero del 4 de enero hasta las 11 de la noche, 59 minutos y 59 segundos del 2021. Una vez que tomó posesión la nueva Asamblea Nacional electa a través de los votos el 6 de diciembre, nosotros reconocemos a esta Cámara que fue instalada a esa fecha y su presidente, que es Jorge Rodríguez. Nosotros no reconocemos, quiero ser enfático, no reconocemos a figuras inconstitucionales como el itinerato, que es el desarrollo de la teoría del guaidosismo, que son hechos ilusorios, fantasiosos e irreales, gobierno de Narnia. Nosotros creemos en el ordenamiento jurídico, somos respetuosos del Estado de Derecho, y existe un presidente en estos momentos que se llama Nicolás Maduro, un presidente de la Asamblea Nacional que se llama Jorge Rodríguez, y que nosotros estamos justamente preparándonos para combatirlo a través de los votos el próximo 21 de noviembre y posteriormente activar el referéndum revocatorio después del 10 de enero del 2022 como corresponde constitucionalmente. Estamos justamente preparándonos para hacerle oposición seria a quienes han destruido este país, a quienes nos han conducido a esta crisis social, política y económica, que es justamente los 12 años del chavismo y los 8 años del madurismo. ¿Reconocen ustedes a Henry Ramos como militante o dirigente de Acción Democrática? Totalmente, nosotros reconocemos al compañero Henry Ramos como un compañero valioso, como un compañero con muchos conocimientos académicos, un hombre valioso que en estos momentos es militante de nuestra organización política, más nuestro secretario general nacional es el compañero Bernabé Gutiérrez Parra y el secretario de organización el compañero Clever Lara. ¿Es posible que Acción Democrática se reunifique y salga una sola fuerza de esta que ahora podemos decir que hay dos? Por instrucciones del compañero Bernabé Gutiérrez Parra, secretario general nacional, nos indicó a todos los secretarios generales seccionales y en mi comisión de secretario general del Estado Guárico, Acato, que es puertas abiertas bajo los principios de tolerancia, fraternidad y solidaridad para toda la familia Acción Democratista. Bienvenida al Partido del Pueblo, bienvenido al Partido Juan Bimba, para nosotros de forma unida, en familia, en unidad monolítica, combatir al madurismo que nos ha conllevado a esta crisis. Nosotros vamos a combatir a estos gobiernos que lo que ha reinado es la ineficiencia, la corrupción, la inoperancia y que nos ha conducido a esta crisis, y justamente en unidad y combatiéndolos con votos. Dirigentes de Acción Democrática del municipio Pedro Saraza denuncian la toma violando los candados de la edificación. ¿Cómo evalúas tú eso? Y bueno, y de hecho dicen que tú la comandas y varios dirigentes regionales del partido, entre ellos Nilda Caña. Yo quiero ser enfático que la Casa de Acción Democrática es la Casa del Pueblo, la Casa de Juan Bimba. Nosotros agotamos la vía de la mediación política con el compañero Luis Pimentel y el compañero Dionino Bernardinelli. Aproximadamente teníamos 6 meses solicitándole la casa de forma pacífica, pero una vez agotada la vía de mediación y ajustado al Estado de Derecho en acatamiento al ordenamiento jurídico, hicimos uso de los derechos que nos asisten, que es el uso, goce y disfrute de las instalaciones de la casa. Y quiero ser claro que las instalaciones de la casa están abiertas a toda la colectividad del municipio Pedro Saraza porque pertenece al pueblo. Es la casa de Juan Bimba y va a permanecer abierta. Por cierto, casa que durante mucho tiempo estuvo cerrada y que se encontraba en muy malas condiciones y que hemos comenzado en el corto plazo en el proceso de la rehabilitación y recuperación de esos espacios para ponerlo al servicio de la sociedad del municipio Pedro Saraza. Bueno, Antonio, quiero agradecerte por este contacto. Saludo final para nuestra audiencia. Bueno, gracias Oliver por esta entrevista, y nuestro mensaje final es que el próximo 21 de noviembre en las mega elecciones regionales vamos a nosotros a darle un golpe de Estado y vamos a invadir de votos
las urnas electorales, para de esta forma combatir con este 80% de descontento a este sistema y darle un golpe a quienes han conducido de forma que nos ha conllevado esta crisis política, social, económica, que es el madurismo y el chavismo, y lo vamos a derrotar con votos. Si es posible una Venezuela con futuro, con bienestar, si es posible una Venezuela con desarrollo, y eso lo vamos a lograr a través de la ruta electoral. Estamos caminando hacia una Venezuela libre y de los venezolanos con paz, tierra y trabajo. Bueno, mis amigos, escuchaban a Antonio Mugueza, secretario general de Acción Democrática en el estado Guárico, y quiero agradecerle por prestarnos estos minutos. De verdad que fue bastante difícil, ¿no? Por la situación de las líneas telefónicas allá en Venezuela. Mis amigos, a ustedes gracias por la sintonía. Recuerden que desde acá reportó el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Gracias, Oliver, por tu reporte y por tu participación y por el apoyo. A esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, lo que ustedes observan aquí es la réplica de la primera nave voladora en la historia del mundo, la nave de los hermanos Wright. Me encuentro en el Museo Aeronáutico de los Estados Unidos en Ohio y hemos tenido la oportunidad de ir observando poco a poco la historia de la aeronáutica mundial y sus efectos en el mundo. Esto es de verdad magnífico, bello, lo que uno puede estar observando allí. Observen también esta otra aeronave para 2 pasajeros. La que le mostraba anteriormente es la original de los hermanos Wright, de un solo pasajero. Pero observen esta otra nave. De verdad que por sus dimensiones me sorprende. Yo pensaba que era un poco más pequeña, pero resulta que no, son inmensas naves que marcaron el inicio de la historia en los Estados Unidos. Esta nave de los hermanos Wright trasladaba a 2 personas, 4 metros de altura y alrededor de unos 600, 700 metros de distancia. Pero fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la aviación moderna, lo que puede significar en un momento algo histórico, algo que transformó definitivamente la humanidad. Que nuestro compañero Alan Peralta pues envía en el día de hoy desde Estados Unidos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con este tema musical de la vecina de Cristina Maica, pues seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y oficiales amenazaron a periodistas en una estación de servicios de Barquisimeto. El hecho ocurrió en San Luis del Este 2, en medio del Informador Venezuela, donde ha informado que han mostrado, y ellos no han mostrado ninguna identificación. También advirtió que detendría al equipo reporteril si no eliminaba las imágenes que habían recogido de ese lugar. Estos presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales amenazaron y censuraron a periodistas del Informador Venezuela cuando reportaban desde esa estación de servicios en Barquisimeto, Estado Lara, donde se ha realizado el denuncio del mismo medio digital a través de las diferentes redes sociales. Así se viene presentando la coacción del periodismo, de informar, de poder decirle al mundo entero qué está sucediendo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, para el segundo contacto, Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, en esta parte vamos a comentar algunas de las noticias más resaltantes de los diarios venezolanos. El Universal reporta: venezolanos protestan a Leopoldo López en Lima. Los manifestantes protestaron en las puertas del campo de Marte, Perú, un auditorio al aire libre donde se realizaba con escasa concurrencia una actividad proselitista
en la que se estaba programado que hablara el opositor al gobierno venezolano. Comisión de Derechos Humanos anticipa su visita a Colombia para verificar situación de derechos humanos en el marco de la protesta. Esto lo señala también el diario El Universal. El CNE distribuyó máquinas para jornada de registros. El rector del ente comicial, Jorge Picón, anunció que para esta jornada fueron consideradas la afluencia de ciudadanos y las peticiones de los partidos políticos para el ajuste de la distribución de maquinarias. El Consejo Nacional Electoral, en aras de realizar las jornadas de actualización del registro electoral, desplegó mayor número de máquinas en los municipios más pequeños, mientras que aquellos donde hay una mayor densidad de población fueron distribuidas menos máquinas para el referido proceso. La información fue difundida en su cuenta Twitter. El rector del ente comicial, Roberto Picón, anunció que para esta jornada fueron consideradas la afluencia de ciudadanos y las peticiones de los partidos políticos para el ajuste y la distribución de las máquinas electorales. Bueno, en Venezuela se preparan para un proceso electoral donde al parecer nada ocurre, todo está en perfecta normalidad. Nos llama mucho la atención, ¿no?, los procesos de este proceso de elecciones, donde además de eso hacen reuniones con las personas, con grandes auditorios, sin tomar las previsiones necesarias. Bueno, también, amigos, es importante destacar que la Universidad Central de Venezuela atraviesa por su peor crisis en casi 300 años de su historia. La Universidad Central fue fundada el 22 de diciembre de 1721. Es la institución de educación superior más antigua del país, pese a que su sede principal, la ciudad universitaria de Caracas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Hoy día este complejo evidencia el abandono que ha sufrido por parte del Estado venezolano, que desde el 2008 ha reducido en casi 99% el presupuesto requerido por la institución. En casi 300 años de historia, y siendo más vieja que la República, la casa que vence las sombras atraviesa por la peor crisis de su fundación. Grietas en los techos y paredes, ventanas rotas, puertas dañadas, pasillos a oscuras, obras de arte deterioradas, salones llenos de polvo y telarañas, baños fuera de servicio y la naturaleza reclamando espacios en las áreas verdes. La infraestructura de la ciudad universitaria se encuentra gravemente amenazada y no parece haber una pronta solución. Es importante también destacar que no solo es la Universidad Central de Venezuela, así está la Universidad de Carabobo, así está la UPEL, así está la Universidad de Oriente, y todas las universidades del país están en completa abandono. El gobierno se ha declarado enemigos de la universidad y aspira estrangularla y así eliminar la autonomía de las universidades, tal como lo ha hecho con la Universidad Simón Rodríguez, con la Universidad de los Llanos y la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros. Las han convertido en brazos políticos del gobierno, donde la academia y la formación pedagógica se ha ido de vacaciones. Por otra parte, la Patilla destaca que en Venezuela se ha logrado inmunizar un 0.8% de la población. Ni se llega al 1%. Gremios y expertos se llenan de valor ante este estimado de 0.8% que ubica a Venezuela en los últimos puestos del urgente plan de vacunación. Desmienten ese 90% de inmunización del personal sanitario con los reclamos de privilegios para la delegación cubana y altos funcionarios del gobierno. Cuentas disparejas sin el sustento de la información real de la cantidad de vacunas, exactitud de aplicadas,
y hasta dudan al carácter de planificación por falta de suministro continuo, administración masiva desde priorizados y la garantía de que todos los biólogos sean aprobados desde las instancias internacionales. Esto ocurre en nuestro país con respecto a la vacunación, aunque ayer se pudieron observar algunos puntos de vacunación. No es creíble que en 3 meses puedan vacunar los 30 millones de venezolanos. Así lo dice el doctor José Félix Olleta, exministro de Salud, ante el anuncio del presidente Nicolás Maduro el pasado 23 de mayo. Bueno, este fue el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. Y así continuamos acá en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y los trabajadores del mercado de Catia denunciaron la situación de insalubridad pese a que pagan un alquiler en dólares. Acuérdense que están pagando mire, ya estamos pagando alquileres en dólares. Esa expresión tuya ya mostró, Gabriela, la grave situación que se viene presentando. Al ser un lugar de expendio de alimentos, es inaudito estos niveles de insalubridad donde los olores nauseabundos y los gusanos pues adornan un paisaje grotesco, siendo esto todo responsabilidad de la Alcaldía del Libertador, dijo Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte en Caracas. Pues estos trabajadores del mercado municipal en Caracas pues vienen denunciando este estado de insalubridad. Aseguraron que además otros funcionarios les cobran vacunas en divisas o mercancías para dejarlos trabajar. Exigieron entonces la intervención de la integral del Mercados y Almacenes, que consideren que está involucrada en el supuesto hecho de corrupción en el manejo de presupuestos millonarios. O sea, siguen los niveles de corrupción y aún así dicen que no existe delitos de lesa humanidad. Y aún así dicen que la corrupción no ha pasado a mayores. Al ser ese lugar de expendio de alimentos, es totalmente inaudito que vaya un venezolano a un sitio donde no tiene salubridad, donde lo único que ve en ese panorama no es una fruta, no es un buen plátano o un cambur, como dicen los venezolanos, o una buena manzana o un buen pedazo de auyama, puede ser, sino que van a encontrar gusanos y van a encontrar mugre y van a encontrar una serie de irregularidades. Y no solo esa serie de irregularidades, sino los niveles de corrupción, sino el cobro de alquileres que es de $40. Les cobran $40 por el alquiler. Esto sigue en aumento, imagínate. No, tan delicado que es el tema de manipulación de alimentos, tema que aparte también puede afectar si la ecuación no da, si no hay limpieza, si hay infección de alimentos, aparte estamos hablando de bacterias estomacales graves para esa población que está alrededor, contaminación, digamos, olfativa, o sea, eso entra directamente a los pulmones y estamos hablando de que estamos dentro de una pandemia del COVID-19, o sea, de verdad no hay el más mínimo decoro contra o a favor del pueblo venezolano. Resulta que hablando de corrupción... Y hablando, vamos con esta antes de entrar en el tema de corrupción, hablando de COVID-19 y de esa insalubridad y de cómo el mecanismo COVAX apenas va a ingresar, ¿sí? Y cómo el gobierno está diciendo que ya realizaron el plan de vacunación y que ya inmunizaron a quienes están en la primera línea. Pues lamento dar esta información. Falleció el médico anestesiólogo en Maracaibo por complicaciones asociadas al COVID-19. En escasas condiciones, el régimen de Nicolás Maduro pues ha admitido la muerte de algún miembro del sector salud por coronavirus. En las estadísticas oficiales tampoco se lleva un control sobre cuántos han perdido la batalla contra la pandemia. El médico anestesiólogo Argenis Mogollón falleció por complicaciones asociadas al COVID-19 en el municipio de Maracaibo del estado Zulia. Freddy Pachano, director
director de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, publicó esta información en la cuenta en Twitter. El especialista estaba en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Paraíso, donde prestaba sus servicios. Pues con este fallecimiento de Mogollón, el número de trabajadores sanitarios víctimas de la pandemia aumentó a 20 en esta entidad en lo que va del mes, desde marzo, del pasado marzo, cuando se detectaron los primeros casos, cifra que ha alcanzado los 106, de acuerdo con los datos del Colegio de Médicos del Zulia. Esto es lo que ha venido reseñando La Verdad. Y así vienen a salir el ministro de Salud, Carlos Alvarado, a decir que quienes están en la primera línea están vacunados, están inmunizados. Lamentablemente acá las muestras y las pruebas son otras. Como un programa muy famoso en Venezuela decía, ¿por qué engañan? De verdad. Vamos a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, con el segundo reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Venezuela, a la par del desarrollo de la aviación en apenas pocos años, se pasó de la aviación experimental, de estos primeros esfuerzos de los hermanos Wright, a aviones de guerra más convencionales. Empezó a verse el uso militar de los aviones y este poderío aéreo no estaba lejano de los Estados Unidos, que desarrolló aeronaves como esta para la Primera Guerra Mundial. Una nave que tenía la capacidad de un solo pasajero, pero que desarrollaba armamento como el que ustedes observan ahí en la parte superior de la nave. Esta aeronave fue del primer grupo aéreo de los Estados Unidos que estuvo en la Primera Guerra Mundial, desarrollando también nuevas tecnologías que permitieron que a los pocos años de haberse creado el tema de la aviación en el mundo, a los pocos años de la actividad de los hermanos Wright, ya contáramos entonces con el armamento que permite, pues de alguna manera, desarrollar este proceso de la Primera Guerra Mundial. Desde Estados Unidos. Sí, bueno, ¿qué tal ese tremendo reporte de la historia de la humanidad, de cómo nace la industria aeronáutica, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, habíamos quedado con un tema pendiente, que es el tema de la corrupción, ¿sí? Hablábamos del mercado. Que no existe, ¿no? No, claro que no. De verdad no sabemos, no. Pero en temas de corrupción salen notas o denuncias como la que hace los transportistas. Dicen que el 70% de las unidades ya está paralizada por falta de gasolina, la primera, repuestos y falta de recursos para repararlas, y además considerando el precio de las tarifas que le permiten cobrar a los transportistas, pues no da. En muchas ocasiones Nicolás Maduro y su gobierno ha intentado abrir instituciones por casi que por regiones, por estado, instituciones que garanticen el suministro de repuestos y hasta talleres para reparar la flota de transporte público urbano y extraurbano dentro del territorio nacional. Siempre que los transportistas dicen, no, nosotros nos vamos a paralizar porque estamos críticos, estamos en urgencia, salen formación de nuevas empresas, nuevos institutos con nombres rimbombantes como los que estamos acostumbrados que el gobierno utilice, pero no llegan los recursos, no llegan los repuestos, cada vez más aumenta el porcentaje de unidades inhabilitadas, unidades que no pueden prestar el servicio público, y aparte que lo que se cobra por transporte también está regulado. Entonces volvemos a otro sector de la economía que Maduro tiene un 70% de ineficiencia, de ineficacia, y bueno, no sabría cómo contabilizar el nivel de corrupción que hay allí, ¿no? Estamos hablando, ellos le ponían nombre como de proveedurías para proveer estos repuestos, y de verdad nunca, en todos los intentos que ha hecho el gobierno para mejorar el sector transporte, lo han logrado. Hicieron una ruta alterna, que eran los autobuses rojos del gobierno importados, que iban a fabricar
acá, allá mismo dentro del territorio venezolano. No sabemos cómo va eso. Por lo menos hablo en el estado fronterizo del Táchira, hablo por San Cristóbal, que es lo que yo he visto, digamos, y de primera mano, que cada vez menos buses rojos se trasladan, basados en lo mismo. O falta de choferes porque ellos sí tienen nómina, sí, la empresa pues es del gobierno, ellos tienen nómina, entonces cuando no es sueldo, es falta de gasoil, es falta de repuesto, entonces ni siquiera la propia empresa creada alterna a la flota normal que existía en Venezuela está pudiendo cubrir las necesidades de transporte de los venezolanos. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, y en enlace en esta segunda hora con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas en las redes sociales, a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.